¿Cuál es el tema de Primera de Corintios entonces? Porque ahora vamos a estudiar Primera de Corintios. ¿Cuál es ese versículo que encierra el mensaje que une toda la carta? Bueno, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo, estos van a ser más largos, 22 al 24. Podría ser solo el 24, pero vamos a agarrar vuelo desde el verso 22. Primera de Corintios capítulo 1, versos 22 al 24, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más, y este es el verso clave de Primera de Corintios, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, que es todo lo que estudiamos ya en Romanos. Y vamos a explotar el siguiente tema, que es sabiduría de Dios. Entonces Cristo, para los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo no solo es poder de Dios, que ya lo estudiamos en Romanos, Cristo es también sabiduría de Dios. Y es que hay una gran diferencia entre tener el poder y saber cómo usarlo. ¿Sí o no? Hay una gran diferencia entre tener los recursos adecuados, tener las herramientas adecuadas, el poder necesario y saber usarlo. Hay una gran diferencia. Hace muchos años yo tuve un negocio en el que vendíamos equipos de cómputo y en verdad es cómica la cantidad de personas que cuando les vendes un equipo y lo llevan a su casa y lo arman y todo, te llaman a los minutos de que pasaron a recoger el equipo, te llaman y te dicen: oiga, perdón, es que hay un problema con el equipo. Sí, dígame, ¿qué es lo que sucede? No enciende, no funciona. Y por las primeras veces pues yo decía: ay, Dios mío, pues ¿qué será? Y le pedía que hiciera algunas cosas. Y con el paso del tiempo te das cuenta que lo más elemental y lo más sencillo y lo más básico es lo que se está pasando por alto, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, comienzas a hacer preguntas como: ¿conectó el equipo a la corriente eléctrica? Y la gente se enoja, de veras, la gente se enoja, pero a veces eso es lo que pasaba. Ya, después de un chorro de cosas que tú dices: pues haga esto, presione tal tecla, a ver si enciende en el BIOS y no sé qué, y no pasaba nada, y después tenías que ir a la casa y te dabas cuenta que el cable no estaba conectado. En serio. Entonces, muchas veces nuestro cristianismo es así. O sea, ya creíste en el evangelio, ya sabes que es poder de Dios, ya creíste en él, ya lo tienes. El poder de Dios para salvación ha transformado ya tu vida, pero de repente es como algo no funciona, algo pasa. ¿Y por qué sigo teniendo broncas que se supone que no debería de tener? Bueno, porque Cristo no solo es poder de Dios, Cristo también es sabiduría de Dios. Y una vez que hemos recibido la vida cristiana y el poder de Dios para salvación, debemos de caminar de acuerdo a la sabiduría de Dios, de acuerdo a la sabiduría de Dios en Cristo. Ese es el tema de la carta. Así que vamos a estar enfocados en cómo vivir sabiamente nuestro cristianismo. Ese poder de Dios para salvación que ya es nuestro, cómo usarlo sabiamente en nuestra propia vida cotidiana, en las cosas más elementales y más básicas de nuestra vida. Necesitamos ser sabios con el poder de Dios que hemos recibido en Cristo para salvación. ¿Te gusta el tema de la carta? A mí me encanta. Necesitamos sabiduría para este año y Dios nos la va a dar en Primera de Corintios. Así que vamos a hacer una breve oración. Solo quería que tuviéramos esto en mente. Vamos a orar y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 1. Todo el capítulo 1 de Primera de Corintios, el tema es ser sabios con el llamado de Dios. Y vamos a estarlo estudiando porciones pequeñas en las próximas semanas. Veremos 4 llamados que Dios nos hace a nosotros como cristianos y que tú y yo tenemos que ser sabios para responder a esos llamados en el capítulo 1. Podrías llamarlo esto una miniserie dentro de la serie de Primera de Corintios. Y hoy solo vamos a estudiar el primer llamado que veremos en los versículos 1 al 9. Y el tema es: seamos sabios con el llamado de Dios a la santidad. Ese es el tema de hoy. Seamos sabios con el llamado de Dios a la santidad. ¿Oramos? Señor, queremos poner este tiempo delante de ti y nuestros corazones están necesitados de ti, Señor, todo el tiempo.
Permite que hoy podamos estar conscientes de esta necesidad, de tu palabra, de tu consejo, Señor. Y te ruego, Señor, que mientras nuestros ojos se posan en estas verdades que tienes para nosotros aquí en 1 Corintios, que nuestro corazón pueda ser no solo iluminado por tu verdad, pero transformado también, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy nuestras vidas sean transformadas por ti para tu gloria y que podamos de manera individual y de manera colectiva, Señor, esta noche abrazar con todo nuestro corazón el llamado más alto que tú nos has hecho, Señor, que es a conocerte, a tener comunión contigo. Gracias, Señor. Gracias porque hoy tú quieres bendecirnos a través de tu palabra y porque nos permites estar aquí. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos conocemos muy bien, creo, al apóstol Pablo, y es Pablo el que se presenta como el autor de esta epístola. Y fue Pablo mismo también quien fundó esta iglesia, esta comunidad de creyentes en la ciudad de Corinto. De hecho, en Hechos capítulo 18, la Biblia registra cómo en su segundo viaje misionero, Pablo llega a esta ciudad, a Corinto, y de hecho la Biblia nos describe su esfuerzo misionero allí como el esfuerzo misionero más prolongado durante su segundo viaje misionero. Es decir, Pablo le dedicó más tiempo a los corintios que a ninguna otra iglesia durante su segundo viaje misionero. Le dedicó 1 año y medio de su tiempo a enseñarles la palabra de Dios, a predicar el evangelio, a discipularlos, a entrenarlos para conocer al Señor y servirle en el ministerio. Y eso es muy importante porque Pablo conocía muy bien a estas personas, es decir, invirtió 1 año y medio con ellos y los conocía muy bien. Y no solo los conocía tan bien al punto de que, por la razón de que él les dedicó 1 año y medio de su tiempo, pero también mantuvo una relación constante con ellos. Y tristemente, después de que él dejó esta iglesia, la fundó, invierte 1 año y medio con ellos, predicándoles, enseñándoles la palabra. Después él deja este lugar, sigue su viaje misionero y se va a Éfeso, y le llegan noticias de que hay algunos problemas en la congregación. Y toda iglesia, por supuesto, va a tener problemas. Entonces Pablo escucha las cosas que le están comentando acerca de ellos, les escribe una carta que espera resuelva los problemas, pero resulta que esta carta no solucionó los problemas. Siguieron habiendo algunos conflictos, algunas dificultades, problemas con la enseñanza, problemas en las relaciones entre los hermanos. Se empezaban a demandar unos a otros, se rumoraba por allí que había inmoralidad sexual y cosas por el estilo. Entonces Pablo decide visitarlos. Esta primera carta que te comento que les escribió no es 1 Corintios, sino una anterior que no fue reservada para nosotros. Pero entonces no solucionó los problemas y Pablo decide ir a visitarlos una vez más. Y en 2 Corintios Pablo hace referencia a esta visita y la llama la visita dolorosa. Porque llegando allí él pensaba que iba a solucionar los asuntos, pero las cosas se pusieron muy difíciles. Y de hecho algunos especulan que estando allí junto con todos los hermanos, alguien desafió su autoridad como apóstol, como el fundador de esa iglesia. Y Pablo, no queriendo lastimar la relación con ellos, decide no adoptar una actitud confrontativa, decide irse, solucionar el problema a través de otra carta, la cual envía a través de Tito. No había Twitter entonces, pero titeó la carta, la envía, ¿no? Y esa carta es la carta que se conoce como la carta dolorosa. Hubo una visita dolorosa, después Pablo manda la carta dolorosa en la que Pablo saca todo el arsenal apostólico. Tampoco está reservada para nosotros, no está en nuestras Biblias.
Y la Biblia dice que Pablo, al enviar esa carta, dice, me pesó. Dice, creo que fui demasiado severo con ellos, creo que los voy a perder. Entonces va buscando a Tito, tratando de encontrar alguna noticia, cómo respondieron. Respondieron bien, agarraron la onda, se arrepintieron, piensan seguir caminando con Cristo de la mano con nosotros, o qué pasó, ¿no? Y entonces finalmente encuentra a Tito en Acaya, y resulta que los corintios respondieron correctamente. Recuperó a sus hijos en la fe, por así decirlo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque a ninguna otra iglesia Pablo le dedicó más tinta ni más tiempo. Y todo lo que está escrito aquí para nosotros debe de tener ese peso para nosotros. Porque cuando tú y yo tenemos problemas, ya tenemos aquí toda una serie de consejos practiquísimos que Pablo ha registrado para nosotros a través de su pluma. Y de hecho, Primera de Corintios es la carta más práctica que la pluma del apóstol Pablo escribió. Así que recibamos esta carta con este entendimiento. Pablo está intentando solucionar problemas y le escribe a los corintios, después de dedicarles todo este tiempo, todos estos recursos de su ministerio. Y en lugar de Pablo en esta carta abordar el problema reprochándoles su carnalidad, reprochándoles su inmadurez, su falta de sabiduría, Pablo comienza recordándoles su identidad. Verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, Pablo pudo haberles escrito diciendo: a ver, ya me estoy cansando de que ustedes solo me causan problemas. Ya me estoy cansando de que parecen no entender el cristianismo. Pero Pablo no adopta esa postura. Pablo les escribe y les recuerda: ustedes son la iglesia de Dios que está en Corinto. Cualquiera de nosotros, al ver las características de la vida de esta iglesia, pensaría que son todo menos cristianos. Pero Pablo dice: no, yo sé que ustedes son la iglesia de Dios. Y el término que Pablo ocupa, iglesia, el día de hoy para nosotros tiene una connotación religiosa automáticamente, ¿no? Incluso a lo mejor piensas en un edificio o en un santuario. Sin embargo, en ese tiempo la palabra iglesia no tenía en primer lugar un significado religioso. La palabra iglesia significa asamblea, y de hecho viene de dos palabras en griego que se pueden traducir como llamados fuera. Y normalmente se les llamaba iglesias a grupos de ciudadanos que formaban parte de un comité para tomar decisiones en una sociedad, ¿no? En una ciudad. El consejo de ciudadanos, el consejo de seguridad pública, el consejo de administración. Y había grupos de ciudadanos que eran escogidos, eran llamados fuera para ser portavoces del gobierno hacia el pueblo y viceversa. Y entonces Pablo les dice: ustedes son eso, ustedes son ese tipo de asamblea, pero son de Dios. Ustedes son los llamados fuera de Dios, la iglesia de Dios, la asamblea de Dios. Y hay una tensión impresionante aquí. Nosotros no la notamos. La iglesia de Dios que está en Corinto. Pero Corinto era el peor lugar en donde hubiéramos pensado plantar una iglesia. El día de hoy es el lugar en donde tú dirías: jamás plantaría una iglesia allí. O sea, un grupo de personas escogidos por Dios en Corinto, eso es absolutamente extraño. Y hay una tensión cósmica ahí. La iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto era una ciudad conocida por su inmoralidad sexual en su tiempo. Sería el equivalente de aquel tiempo a Las Vegas de hoy. ¿Has escuchado ese dicho: lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas? Que, por cierto, evidentemente no sucede así. Todo el mundo sabe lo que sucede en Las Vegas. Bueno, eso era Corinto, exactamente entonces. Eso era Corinto. Y Pablo dice: y ustedes están allí. Son llamados fuera, aunque están allí. Le pertenecen a Dios, aunque están en el lugar más oscuro, más inmoral del mundo en ese tiempo. De hecho, una de las cosas más famosas de la ciudad de Corinto era el culto a Afrodita. Era una deidad, la diosa del amor. Y en el templo de esta deidad, Afrodita, habían 1000 sacerdotisas que fungían como prostitutas. Y todas las tardes bajaban del templo a ofrecer sus servicios
los ciudadanos de Corinto y también a los visitantes, porque debes de saber que Corinto era una ciudad portuaria y de hecho era el cruce de rutas comerciales muy importantes en su tiempo. Entonces imagínate, tienes una religión que se basa en la prostitución, en una ciudad que es portuaria, con mucha actividad económica, y gente de todo el imperio pasa por ahí con sus ideas, con sus costumbres, con sus rollos, y ahí está la iglesia de Dios. ¿Puedes ver la tensión? Y el problema es que estos corintios parece que han olvidado que son la iglesia de Dios. Parece que han permitido que su entorno, que su cultura, que sus costumbres empañen su identidad. Y han llegado a tal punto que ya no hay una clara diferencia en su modo de vivir entre ellos y los corintios. Y qué triste cuando eso nos pasa. Porque no es un problema que debamos solucionar con mandamientos, con religión. Cuando tú y yo perdemos de vista que somos la iglesia de Dios, lo que tenemos que hacer es recordar que eso es lo que somos. Somos la iglesia de Dios. Entonces Pablo les recuerda, están ahí en medio de todo ese cochinero, pero son la iglesia de Dios. Y les recuerda qué es lo que Dios ha hecho para que ellos sean la iglesia de Dios. Verso 2 dice, son santificados en Cristo Jesús y son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y me gusta porque Pablo está no solo recordándoles su identidad, sino Pablo les está diciendo aquí cuál es la fuente de esa identidad. ¿De dónde brota esa identidad de estar siendo llamados aparte, de ser santos? Dice, son santificados en Cristo Jesús. Son santificados en Cristo Jesús. Pablo les recuerda eso. Son la iglesia de Dios, son llamados por Dios de entre los corintios para Dios. Y son santificados en Cristo Jesús. Y qué importante entender que la fuente de nuestra santidad es la persona de Jesucristo y su obra completa en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que Cristo nos santificó? Tú lo sabes. Él derramó su sangre por nosotros. Él pagó nuestros pecados, aquello que nos apartaba de Dios, nuestra maldad, nuestros pecados. Cristo los llevó en la cruz del Calvario. Y al derramar su sangre, Él está pagando el precio para que tú y yo podamos ser lavados y limpiados, y de ese modo ser la iglesia de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9, Pablo dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ellos no son la iglesia de Dios. Y esto, le dice Pablo a los corintios, esto eran algunos. Eso es lo que tú eras en el pasado. Mas ya habéis sido, ¿qué dice ahí? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestra santidad? La persona y la obra de Jesucristo. Y qué importante recuperar una plena conciencia de esto. Hemos sido santificados ya en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, no vayas para allá. Pedro dice, porque Cristo ha padecido ya en la carne por nuestros pecados. Tú y yo debemos armarnos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, dice Pedro. Y baste ya el tiempo pasado para andar como andábamos antes, ¿no? Entonces, entender que Cristo ha pagado un precio por nosotros, para que tú y yo gocemos y disfrutemos de esa santidad que literalmente brotó de su corazón para con nosotros. Eso tiene un efecto poderosísimo en nuestras vidas. Hemos sido santificados en la sangre de Cristo. Ese es el precio que ha sido pagado. Pero no solo hemos sido santificados en Cristo, sino también somos llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y qué maravilloso que la santidad no es igual a soledad.
Porque a veces pensamos eso, ¿no? De hecho, hubo todo un movimiento en algún momento de la historia de la iglesia en el que se creía que para conseguir la santidad había que separarse de todo ser humano posible, ¿no? Tienes que apartarte de la sociedad, tienes que perder el contacto de otras personas si quieres permanecer santo. Eso es lo que se creía en algún momento. Y Pablo dice, tú fuiste llamado santo, fuiste santificado en Cristo Jesús, pero eso no significa que fuiste llamado a ser santo solo. Fuiste llamado santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero se da un efecto chistoso, porque cuando comienzas a caminar tu vida cristiana en comunión con otros, de repente no te sientes tan santo, porque comienzas en tu trato con los demás, comienzan a surgir cosas que en tu corazón están mal. Pero la Biblia nos enseña que eso es exactamente el resultado de caminar en la luz. En Primera de Juan, acompáñame ahí por favor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, el primer resultado es, tenemos comunión unos con otros. ¿Ves? Este llamado a la santidad no es un llamado a vivir solos, es un llamado a vivir en comunión. Y el primer resultado es que tendremos comunión unos con otros. Pero después añade algo muy chistoso, porque dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y es que es así. Cuando comienzas a tener comunión con otros hermanos incluso, va a haber pecado. Tú vas a pecar contra otros, desafortunadamente, y otros van a pecar contra ti también. Pero es en esa comunión en la que podemos rendir cuentas a otros, en la que podemos tener la oportunidad para ver nuestro propio pecado y ver el pecado de otros, incluso aunque sea pecado contra nosotros. Es allí en donde Dios comienza a transformarnos y a limpiarnos. Recuerda, ahí lo dice, tenemos comunión unos con otros y andamos en la luz, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, acéptalo. Formar parte de un grupo de creyentes, aunque somos santos, implica tratar con el pecado. Ese es uno de los problemas que tenía esta iglesia de Corinto, porque empezaron a tener problemas unos con otros, y parece que esto los llevó incluso hasta los juzgados ante incrédulos. Se empezaban a demandar unos a otros, pero ellos tenían que solucionar sus problemas con el consejo de la palabra de Dios y entender esto. Cuando alguien peca contra mí dentro de la iglesia, es una oportunidad para que yo pueda hacer una influencia santificadora en su vida, a través de hacerle ver que ha pecado contra mí, a través de ofrecerle, por la misericordia que Dios me ha ofrecido a mí, misericordia a Él, y que juntos caminemos en luz y que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpie. Dios va a tratar cosas como estas de un modo más práctico en los siguientes capítulos. Pero qué bello. El llamado a la santidad no es un llamado a la soledad, es un llamado a la comunidad. Verso 3 nos dice qué es lo que ha hecho posible que tú y yo seamos llamados a la santidad. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De todas las cosas que Pablo escribe de manera distinta en sus cartas, la salutación del verso 3, la bendición del verso 3 es una que nunca cambia, no cambia. Pablo le llama a los cristianos de muchas maneras: a los santos y fieles en Cristo Jesús, a todos los que están en Roma, amados de Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando Pablo los bendice, siempre los bendice de la misma manera: gracia y paz. Y es que esto debe ser así. La vida cristiana comienza con la gracia y se sostiene con la gracia de Dios. Esto no debe cambiar en la vida de un cristiano. Nunca debe de cambiar en tu vida la necesidad de depender de la gracia de Dios. Si no lo sabías, gracia significa literalmente regalo inmerecido. Regalo inmerecido. Y es que esta vida en Cristo es eso, es un regalo inmerecido. Pablo les recuerda: todo esto que ustedes son en Cristo, iglesia, santificados,
llamados con todos los que en cualquier lugar invocan su nombre, es algo que han recibido por gracia. Y la gracia tiene como resultado inmediato la paz. Gracia y paz. Cuando dejamos de responder a esta gracia de Dios, la paz en nuestra vida también comienza a verse afectada. Y quiero hacerte esa pregunta. ¿Cómo está la paz en tu vida? ¿En qué condiciones se encuentra en tu vida la paz de Dios? Porque cuando la paz de Dios comienza a desaparecer de tu mente, de tu corazón, de tus relaciones con los demás, eso indica un problema en tu experiencia con la gracia. Por eso es que no debe cambiar nunca. Nuestra dependencia de la gracia de Dios debe estar siempre latente, siempre consciente en nuestros corazones. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4, Pablo comienza a orar por ellos y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y es como te decía, uno podría pensar cuando lee todos los problemas que los corintios tenían, uno podría pensar, esos cuates son todo menos cristianos. Y Pablo seguramente se vio tentado a pensar eso, pero dice, ¿sabes qué? Pero gracias a Dios, no por su fidelidad de los corintios, porque no son fieles, no por su pureza sexual, porque no eran puros sexualmente, pero gracias a Dios por la gracia que Dios les ha dado a ellos. ¿Estás agradecido con Dios por eso? O sea, el día de hoy, a lo mejor tu caminar con Cristo ha tenido tropiezos como todos nosotros. Y a lo mejor hay cosas por las que dices, no estoy muy agradecido con ciertas cosas que Dios ha permitido en mi vida. Pero con una cosa sí debemos estar agradecidos, con su gracia, su infinita e inmerecida gracia para con nosotros. Y Pablo no les va a mentir. Pablo les dice, yo doy gracias a Dios por eso, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, mira las evidencias de la gracia en la vida de los corintios. Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y esto es decir mucho. Esta iglesia de los corintios era una iglesia en la que todo mundo dominaba la palabra de Dios. Fueron enriquecidos en ella, en la palabra. Fueron enriquecidos no solo en eso, sino en ciencia. Ciencia significa conocimiento, ¿no? Conocimiento adecuado. Otra vez, conocimiento adecuado y uso adecuado del conocimiento son cosas distintas. Pero la gracia de Dios estaba operando en ellos de esta manera. Conocían la palabra de Dios, recibieron la palabra de Dios y fueron enriquecidos en Él. Otra evidencia de la gracia que los había enriquecido, dice el verso 6, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ustedes recibieron el Evangelio, creyeron el Evangelio y evidentemente son cristianos. De tal manera, verso 7, que nada os falta en ningún don. Esa es otra evidencia de la gracia de Dios para los corintios. Habían sido enriquecidos con un sinfín de dones espirituales. Pablo literalmente dice, no hay un solo don espiritual que ustedes no tengan. Todos los dones espirituales que existen, Dios los había derramado en la iglesia de los corintios. Pero eso no era un sustituto de carácter cristiano. Y es ahí en donde yo quisiera que meditáramos por un momento. Porque Dios nos ha bendecido mucho como iglesia a nosotros, a Semilla, ¿no es así? Y podría decir, yo me atrevería a decir, hemos sido bendecidos en toda palabra y en toda ciencia, ¿o no? Dios nos ha bendecido con un celo por la palabra de Dios, por conocerla, por estudiarla, por memorizarla, por compartirla, por cantarla, por orarla. Dios nos ha bendecido con ciencia. Dios ha levantado maestros aquí en Semilla que nos enseñan fielmente la palabra de Dios y por la gracia de Dios comprendemos muchas cosas de la palabra. Hemos sido bendecidos con dones espirituales, ¿verdad? Hay personas entre nosotros con una cantidad de dones espirituales maravillosos. Pero ¿qué hay del carácter cristiano? Y no quisiera que nos fuéramos con la finta y pensar, a ver, pues hemos recibido estas bendiciones, eso debe significar que estamos bien espiritualmente, porque no es así. Los corintios habían sido bendecidos de una manera impresionante por causa de la gracia, pero no estaban permitiendo que la gracia operara en sus vidas de manera efectiva. Y si te das cuenta, Pablo se refiere a la gracia en tiempo pasado.
¿Te das cuenta? Fueron enriquecidos, pasado. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, pasado. De tal manera que nada os falta en ningún don. Ya tienen todos, ya están completos. Pero ahora Pablo se mueve hacia el futuro y dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está asegurándose de que entiendan bien algo. El día de hoy no son irreprensibles. O sea, todo lo que la gracia les ha dado hasta ahora es perfecto, ¿no? El dominio de la palabra, el dominio de la ciencia, los dones espirituales, el testimonio acerca de Cristo, eso está claro, ya está completo y es perfecto. Pero el día de hoy no son irreprensibles. Lo serán en el futuro, pero el día de hoy hay cosas que tienen que resolver. Y quisiera que termináramos meditando esto. ¿Cómo defines tu cristianismo? Es decir, ¿cómo evalúas que el día de hoy estás caminando de acuerdo a la sabiduría de Dios? ¿Cómo evalúas que el día de hoy tu vida cristiana es lo que tiene que ser? ¿Cómo evalúas la respuesta que tú tienes que hacer al llamado de Dios? Ya vimos que Dios nos ha llamado, somos su iglesia, somos llamados fuera, somos llamados a la santidad, llamados santos. Somos llamados a la santidad en comunidad también, con todos los que invocan su nombre. Y Pablo se asegura de decirles, ustedes han sido bendecidos, pero el día de hoy están usando mal la vida cristiana. Tienen dones, tienen palabra, pero la gracia operó en el pasado, pero no está operando en el presente, en el día de hoy. Y quisiera que nos examináramos y que mientras adoramos al Señor, las cosas que hoy la Biblia nos ha planteado, entren en nuestro corazón y nos examinen a nosotros. Y quisiera dejarte con esta idea importantísima. Pablo dice, no es el desempeño de ustedes el que los va a presentar como irreprensibles delante de Dios. Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que los confirmará para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que Jesús va a hacer esto en nosotros, Semilla? ¿Cómo es que Jesús, el día de hoy, va a operar a través de su gracia en tu vida y en mi vida para llevarnos a ese fin de ser irreprensibles delante de Él? Verso 9 dice, fiel es Dios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué cosa? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dijimos que Jesús es la fuente de la santidad, ¿verdad? La santidad va a comenzar a operar en nosotros a medida que tú y yo tengamos comunión con Jesús. Y ese es el más alto llamado. Un llamado a la santidad no es un llamado a dejar de hacer cosas. O sea, un llamado a la santidad no es deja de ver pornografía, deja de mentir, deja de drogarte, deja de robar. Eso no es un llamado a la santidad, eso es un llamado a la religión, a la ley. El llamado a la santidad es llamado a la comunión con Jesucristo. Y esa palabra comunión significa tener todas las cosas en común. Me gusta, tener todas las cosas en común. En llano español significa vivir mi vida con Él. Cada aspecto de mi vida está conectado a Jesús, absolutamente cada uno de ellos. Y si tú has estado batallando con experimentar esa santidad que ya te pertenece, significa que has descuidado tu comunión con el Señor. A lo mejor porque piensas que los dones que has recibido son un sustituto de tu comunión con Dios, pero ya vimos que no es así. A lo mejor porque piensas que como hace un tiempo en el pasado hiciste una oración, piensas que eso es un sustituto de tu comunión con Dios y no es así. Dios quiere que tú vivas la gracia hoy. ¿Cómo? En comunión con Jesús. Cada aspecto de tu vida conectado con Él. No hay un área de mi vida, Señor, en el que no estoy viviendo contigo. En mis finanzas, en mi entretenimiento, en mi trabajo, en mis relaciones,
He sido llamado a tener comunión con Él, a vivir esas áreas de mi vida, toda mi vida, en comunión con Él. Así que si tú has estado batallando a lo mejor con algún aspecto de la santidad en tu experiencia, significa que tienes que regresar a este primer llamado de tener comunión con Jesús, de hacer a Jesús partícipe de todas las áreas de tu vida.